Ha nacido el Salvador, aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista, cuando dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo lo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero, a quien encontró Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Escuchamos esta parte del Evangelio que nos relata el encuentro de aquellos primeros discípulos con Jesús. Fue un encuentro que marcó positivamente la vida de aquellos hombres que incluso recuerdan lujo de detalles. Cuando a uno le acontecen situaciones en la vida que le marcan, uno recuerda. Y hay personas que son muy detallistas, que yo admiro mucho la forma en que recuerdan ciertos momentos. Estos apóstoles, estos que hoy son presentados en el Evangelio, aquel momento fue tan importante para la vida de ellos, el momento en que ellos conocieron a Jesús, que recuerdan un detalle muy particular: la hora. La hora. Dice, eran las 4 de la tarde. Aquel día eran las 4 de la tarde. Hay momentos que en nuestra vida nosotros deberíamos de recordar así, con lujo de detalles. Algunos quizá hay un momento tan importante que poca atención quizá le ponemos. Si yo les dijera acá, levanten la mano quienes saben la fecha de su bautismo, por ejemplo. Fíjense que hay muchos que no la saben. Y dirán: no, padre, pero es que yo estaba chiquito cuando me bautizaron. Ah, bueno, pero ahora ya está grandote y no la puede investigar, ¿no? Y luego les digo: muy bien, no recuerda, estaba pequeño. Y mire, ¿y qué fecha nació usted? Ah, ese es mi cumpleaños, dicen, ¿va? Y si no lo bautizaron antes de nacer, ¿cómo es que aquel primer nacimiento se recuerda año con año? Este segundo nacimiento del que habla Jesús, Juan capítulo 3, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, muchos no lo hemos valorado como se merece. Son pocas las personas que a veces colocan una intención y dicen: Padre,
ofrezca la Eucaristía porque un día como hoy yo fui bautizado. Yo agradezco ese momento que yo estaba pequeño, lógicamente, pero un 3 de marzo de 1986 a mí me bautizaron. Y así podemos nosotros apreciar momentos, encuentros con Dios que son indispensables para nuestra salvación. Estos hombres del Evangelio que hoy se ha proclamado, recuerdan eso, ¿no? Nos pueden preguntar, bueno, ya estaba un poquito más grande, la fecha de nuestra confirmación, muchos tampoco la recuerdan. Bueno, ¿qué día hizo su primera comunión? Muchos tampoco la recuerdan. Pueden creer que hay algunos que están grandotes, pero cuando llegan a solicitar la constancia de su matrimonio, porque se las piden para ser padrinos, y llegan y dicen, bueno, este es fácil. Bueno, ¿qué fecha se casó para que sea más fácil buscarla entre el libro? Espéreme, ahorita le voy a llamar a aquella, dicen. No se recuerdan ni la fecha de su matrimonio, ¿verdad? Y lo más triste es que le llaman y ella tampoco. Sí. No, hombre. Estos hombres, aquel momento fue tan trascendental en su vida que lo recuerdan con lujo de detalles. Aquel día, dicen ellos, eran las 4 de la tarde, cuando ellos conocieron a Jesús. Y ese encuentro les cambió la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, no? Es que quien en verdad se encuentra con Jesús en la vida, ya no sigue siendo el mismo. El Señor es experto en transformar la vida. Para Él no hay nada imposible. Y miren, es tan bonito ver cómo las personas recuerdan esos momentos de encuentro con Dios que han marcado su vida. Aquí muchos de ustedes tienen tan fresquito, ¿verdad?, el número de cursillo, la fecha de su cursillo. Tienen tan fresco y tan presente como si fuera ayer el fin de semana, su encuentro matrimonial. Tienen tan presente aquellos días que vivieron su retiro de vida en el Espíritu, los hermanos de la Renovación Carismática. Jóvenes que tienen tan presente cuando vivieron su encuentro, los que son encuentristas, su retiro de evangelización fundamental, etcétera. A mí me llamaba la atención lo que me contaban, que un día en la universidad estaban iniciando unos estudiantes de psicología y empezaron y les dijeron, se van a presentar y van a decir todos cuál ha sido el momento más feliz de su vida. Y empezaron unos, ¿verdad? El día que a mí me regalaron un carro, el día que no sé qué. Y entre todos de repente se paró una jovencita y les dice, el día más feliz de mi vida es el día en que yo recibí mi confirmación. Fíjense, en medio de ese mundo universitario, los demás se quedaron averiguando, ¿y eso con qué se come, va? Pero qué bonito conservar uno. Y eso es ¿por qué? Porque definitivamente han sido momentos de encuentro con Dios. Queridos hermanos, vivamos nosotros con esa actitud de encuentro con Dios. Y si en verdad, porque muchas veces así iniciamos la Eucaristía, bienvenidos a este encuentro con Dios. ¿En qué se nota si cuando venimos a la iglesia, a las distintas celebraciones de nuestra fe, en verdad nos venimos a encontrar con Él? ¿En qué se va a notar? Sencillo, en que nuestra vida está cambiando. Sí. Si yo tengo 20 años
de que tuve así una experiencia hermosa de encuentro con Él, y de ahí para acá yo he venido siempre cultivando mi encuentro con Él, viviendo constantes encuentros con Él, porque déjenme decirles que cuando uno vive un encuentro es el inicio de todo un proceso, y tiene que ir uno continuamente buscando siempre permanecer en encuentro permanente con Él. Y qué bonito es escucharlos a ustedes y dicen: mire, Padre, yo hace tanto empecé mi caminar de fe, viví una experiencia de Dios así y así, y de ahí para acá mi vida ha cambiado tanto. Padre, usted supiera cómo era yo antes. Qué bonito ver eso, ¿ah? Mire, yo era un mal padre, yo era un mal esposo, yo era una mala madre, una mala esposa, yo era un vecino mero pura lata. Viera cómo mi vida ha ido cambiando. Y uno conoce a unas personas que ahora son de veras tan buenas, un alma de Dios, y cuando le cuentan a uno cómo era, dice uno: esto solo Dios lo hace. Por lo tanto, si en verdad nosotros nos encontramos con Dios en los distintos lugares de encuentro que tenemos, porque recordemos los lugares de encuentro con Dios, entre tantos que hay, algunos están enumerados en el documento de Aparecida. ¿Se recuerdan ustedes? Lugares de encuentro con Dios: la oración personal y comunitaria, la lectura y escucha de la palabra de Dios, los sacramentos, de manera especial la Eucaristía, el prójimo, la religiosidad mariana, la religiosidad popular, y así podemos enumerar todos los lugares donde nosotros nos podemos encontrar con Dios. Pero si tengo 20 años de venir a la iglesia y 20 años tienen las mañas también, entonces como que no venimos a encontrarnos con Dios. Porque si en verdad me encuentro con Él, mi vida ha cambiado, mi vida está cambiando. Si no ha cambiado para nada, he venido a la iglesia, pero no me he encontrado con Él. La vida de estos hombres del Evangelio cambió tanto. Y miren, hubo un instrumento para que ellos conocieran a Jesús. Ellos andaban detrás de Juan el Bautista, y Juan, que tenía clara su misión, que era preparar el camino para que Jesús llegara a la vida de aquellos hombres de aquel tiempo, Juan les dice: miren, no es a mí al que me tienen que seguir. Y les dice, ¿qué les dice? Ahí está, ¿quién? Ahí está el Cordero de Dios. Se lo señala. Pero como decía un filósofo de la antigüedad, decía: muchas veces cuando el sabio señala la luna, el necio solo se queda viendo el dedo, decía. Sí, hay que ver, no el dedo, sino a quién señala el dedo. Y Juan le señaló a Jesús. Ellos no se quedaron con Juan, se fueron detrás de Jesús, se van detrás de Jesús, y cuando Jesús se da cuenta que van detrás de Él, le dice: ¿qué buscan? Y ellos le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Y Él no les dice: por ahí a la vuelta, empieza a darles la dirección. No, vengan y lo verán. Es decir, no se queden viendo de lejos como espectadores, no, síganme, háganse discípulos, adéntrense a la experiencia. Y de esto se trata, queridos hermanos, este seguimiento del Señor, meternos de lleno a la experiencia de Él, a esta experiencia hermosa de la fe. Mucha gente viene y dice: mire, Padre, yo hay días que voy a la iglesia, pero le soy sincero, viera que no le hallo mucho chiste, dice.
primero no es cuestión de hallarle chiste, ¿va? No. Pero, ¿por qué muchos no le encuentran el gusto verdadero a la fe? Porque no se meten de lleno. Yo comparto en algunas ocasiones que en mi familia habíamos un montón de chamusqueros, ¿verdad? Nos gustaba el fútbol, ninguno servía, ¿verdad? Pero nos gustaba ir a jugar fútbol. Y en eso llegó un muchacho ahí interesado en una muchacha de la familia, y él, por quedar bien con la familia, se iba con nosotros al campo de fútbol. Fíjense ustedes, como cuando andan de conquistadores, así son de buena gente. Y se iba, y él nunca había jugado fútbol, no le gustaba, y le decíamos nosotros: mire, entre, hombre. No, decía él, no me gusta. Y el pobre, dice, uno ve qué sacrificio hizo, se quedaba viendo hasta que terminábamos nosotros de jugar. Y a él no le gustaba el fútbol. Pero miren que un día le dijimos: mire, venga, hombre, póngase ahí en la portería, y usted solo trate que no pase la pelota ahí. Y que lo colocamos a jugar fútbol. Nosotros dejamos de jugar fútbol y él sigue jugando. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Cuándo a él le gustó el fútbol? Cuando se metió a la jugada. Sí. Y así es esto. Si uno no se involucra de verdad, si va a andar así de espectador, no le va a encontrar el gusto a esta experiencia de Dios. Pero si uno se mete de lleno, él quizá decía: estos puros tontos cansándose, corriendo detrás de la pelota debajo de este gran sol. Ya les digo, nosotros ya no jugamos y él ahí está siempre. Si no nos metemos de lleno a vivir esta experiencia de Dios, si vamos a andar viendo de lejitos, difícilmente se le va a encontrar sentido a esta experiencia tan hermosa. Viene y dice que uno de los que vivieron aquella experiencia a las 4 de la tarde era Andrés. Vino Andrés y vivió esa experiencia, y se va a comunicarle a su hermano, a Pedro, y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y ya Pedro fue, dice, y se encontró también con Jesús. Esta lectura contiene las dos caras de una misma moneda, dirá Parecida, las dos dimensiones de un hombre, de una mujer de fe. Quien cree en Dios, el evangelista San Marcos lo sintetiza de esta manera, dice: Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, miren, aquellos discípulos, una vez se encuentran con el Señor, viven esa experiencia, después ellos son instrumentos para que otros también se encuentren con Él. Esa es la experiencia que todo cristiano ha de vivir. Vivir su encuentro con Dios y ser instrumento para que otros conozcan a Dios, para que otros se encuentren con Él. Muy bien, ya hicimos la evaluación primera, ¿verdad? La primera parte, estar con Dios, encontrarnos con Dios. Y ustedes recuerdan esos momentos de encuentro con Él, y ya ganaron ese examen, ¿verdad? Porque seguramente recuerdan tantos momentos en que ustedes han vivido encuentros profundos con nuestro buen Dios. ¿Cómo nos va en esta segunda parte? Ya nos encontramos con Él, tenemos recuerdos de encuentros con Él, y la segunda parte es ser instrumentos para que otros se encuentren con Él. Muy bien, ya hay otro dentro de la iglesia haciendo esta experiencia de fe porque fue instrumento para que él se encontrara con Dios. Ya hay alguien aquí porque yo lo evangelicé, porque Dios llegó a la vida de él a través de que, con mis defectos y todo, pero fui instrumento de Dios para él. Yo sé que muchos dicen ahorita, ¿verdad? Bien,
y no les alcanzan los números para decir fulano, fulano, fulano y fulano. Y es tan bonito ver eso. Yo les he dicho esto en repetidas ocasiones. Cómo me alegra cuando encuentro personas y me dicen: Padre, yo estoy en la iglesia, estoy haciendo esta experiencia de fe, gracias a Dios, pero después también gracias a, y mencionan aquel que ha sido instrumento de Dios en su vida. Gracias a tal catequista, gracias a tal ministro, gracias a tal persona. Entonces, y si no lo hemos sido, si ese examen todavía no lo ganamos, estamos a tiempo. Evangelicemos. Miren, Andrés solo se encontró con Jesús, vivió esa experiencia hermosa y se fue para ir a traer a su hermano Pedro, para que también se encontrara con aquel con quien él ya se había encontrado. Entonces, ser discípulo y ser misionero son dos dimensiones de una misma fe. Que el Señor entonces nos ayude, que Él nos atraiga hacia Él, que vivamos continuamente encuentros con Él y que también seamos instrumentos para que otros lo conozcan a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.